Continuamos. Desde el inicio de este programa hemos estado insistiendo en la magnitud de la tragedia. Con nuestro poco conocimiento también hemos insistido en que no se puede pasar esa página. Las dimensiones de esta catástrofe, vamos a llamarle así, han sido mayúsculas. El impacto que ha tenido en la nación dominicana ha sido inmenso. Vamos a conversar sobre la salud post-tragedia, estos momentos, estos días posteriores, y para ello tenemos especialistas en la materia. José Miguel Gómez, él es psiquiatra, escritor, es el asesor del Ejecutivo de esta materia de salud mental, y Francis Báez, es doctora psiquiátrica, ha estado en estos días también tratando de orientar a la comunidad nacional en esta situación tan delicada. Buenos días, señores. Buenos días, gracias. Hoy, todos los viernes yo vengo acá, pero hoy me siento en este lunes diferente a hablar de las estrategias que el señor presidente de la República ha enviado sobre todo lo que tiene que ver con salud mental. La salud mental, el impacto que ha tenido la tragedia del Yeset en la mente de los dominicanos. Le interrumpo, doctor. También me han insistido mucho los niños. Sí, de eso vamos a hablar. Los ancianos, que de una manera o han quedado huérfanos o han sido impactados. O sea, insisto en la gran dimensión que tiene esta tragedia. Sí, es como usted dice. El gobierno movilizó todos los recursos y los organismos del Estado para dar una respuesta rápida, eficaz, con la tragedia. Por ejemplo, lo primero que se tenía que hacer, que fue lo que hizo el COI, rescatar vidas, tratar de salvar vidas, entregarle las personas heridas, mandarlas a los hospitales, los traumatizados, y los que habían fallecido también entregarlos a sus familiares. Entonces el Ministerio de Salud, el ministro Víctor Atala, el Servicio Nacional de Salud, Mario Lamas, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y también la primera dama, Raquel Albaje, todo el equipo se reunió a tempranas horas de ese día en el Palacio y se pusieron las carpas. En la tragedia en el Yeset, ahí estaban las carpas para intervención en crisis, en el desahogo, en la oportunidad del acompañamiento a los familiares que estaban buscando de forma desesperada a los seres humanos que estaban allí. También inmediatamente se puso la carpa en el INASIF y las ambulancias hacia los hospitales. Pero tuvimos el acompañamiento en la intervención en crisis de un conjunto de personas y de instituciones, por ejemplo, las universidades. Las universidades hicieron un trabajo fabuloso, la Unidad de Intervención en Crisis de UNIBE, de Locamaima, de la UNFU, estuvieron los católicos dando el apoyo espiritual y los evangélicos. Se trabajó de una forma de la transversalidad que ameritaba el caso. Se le dio la respuesta, se le hizo el acompañamiento y se trabajó la primera fase en una tragedia, en una crisis como esta, que fue el acompañamiento, permitir a la gente expresar, Nelson, el dolor, la impotencia, la rabia, la ira. Pudimos ver esa forma colectiva de cómo el país. Y también se movilizó y se visualizó también lo que se vivió en República Dominicana, que fue el espíritu que tuvo el dominicano en la crisis, con responder con la ayuda. Fíjate que todo el mundo fue a donar sangre, que todo el mundo fue a llevar alimento, agua. El pueblo dominicano pienso que se comportó con el nivel de altura que se esperaba con la tragedia. Ahora empieza la segunda intervención en salud mental. Y aquí el equipo de salud, todos nos hemos reunido, gobierno, Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud y todo el componente para las estrategias que hemos elaborado desde la Presidencia de la República. Esa intervención es en estas áreas. En esta semana se interviene a todas las provincias o comunidades que fueron más afectadas. Vamos a intervenir a Jaina,
a Baní, a barrios de la capital, con salud mental comunitaria, intervención psicosocial, con psiquiatras y psicólogos, a darle la asistencia a esa familia. Está la intervención en los hospitales del acompañamiento de los pacientes que pueden hablar, que han sido afectados por la tragedia, y de los familiares que están en el hospital, que esa parte operativa, desde el primer inicio, lo está dirigiendo la doctora Francis Báez. La otra parte es que se empieza una intervención al personal del COE, los socorristas, los brigadistas, que hay que trabajar desde el punto de vista para evitar el estrés postraumático, porque esa gente en primera línea fue impactada rescatando personas con vida, rescatando los cadáveres. Está la intervención también al personal de salud que trabajó en los bancos de sangre y al del INASIF, que se pasaron 4 o 5 días con más de 200 cadáveres trabajando todo esto, que impacta al cerebro humano, a esos médicos, a ese personal. Y también un taller de asistencia que se le va a dar a los periodistas que estuvieron en primera línea en salud mental. Ya el presidente coordinó que las Fuerzas Armadas, los hospitales militares, los departamentos de salud mental de las instituciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, van a recibir también a dar la asistencia en salud mental para una cobertura más rápida, más eficiente, que es lo que se quiere y es lo que se está buscando. Y al Ministerio de Educación, los departamentos de orientación empiezan desde que termine esta Semana Santa con las dinámicas de talleres con los niños y preadolescentes para evitar los traumas intergeneracionales que debutan después de situaciones traumáticas. Es decir, como esta es una tragedia que va a durar mucho tiempo y no hay un tratamiento específico del duelo, porque el duelo que se acompaña y a la gente se le acompaña para que viva su duelo y va a durar mucho tiempo, la salud mental va a acompañar desde el inicio hasta el final. Es lo que se requiere y es lo que ha pedido el presidente de la República. Doctores, dentro del marco de las lecciones aprendidas mirando hacia adelante, de este proceso, usted está hablando de toda la estructura que se desplegó, pero en la autocrítica o en la posibilidad de mejorar lo que se tiene, ¿se ha analizado si el país cuenta con recursos humanos en cantidad y en niveles de especialización lo suficiente para enfrentar eventos de esa naturaleza y de cara a poder mejorar esa capacidad de respuesta? ¿Cuál sería, digamos, la hoja de ruta? La hoja de ruta es que cada vez que pasa una tragedia así, los organismos de salud, el Ministerio, el Servicio Nacional, todos se tienen que plantear esta reflexión a lo que tú estás diciendo. Pasó con San Cristóbal y ahora ha pasado con esta tragedia. Claro. Es decir, la evaluación es ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las áreas vulnerables que tenemos? ¿Cómo nos preparamos para una tragedia de mayor intensidad, una tragedia de mayor dimensión? Podemos tener un terremoto, como cualquier otro país, como lo tuvo Puerto Rico. Podemos ser impactados con un ciclón y una tormenta. Entonces, ya vimos que los organismos socorristas, brigadistas, los bomberos, el COI, fíjate que hubo una respuesta rápida y eficaz. Fíjate que estamos organizados, la respuesta fue rápida y se pudo montar. Ahora, la dimensión de una tragedia nacional, sí vamos a tener que implementar, como tú dices, más socorristas, más recursos humanos, más recursos económicos y las áreas de la salud mental y las áreas de lo que es la salud de asistencia en tragedia, claro que la vamos a tener que triplicar, porque realmente somos un país vulnerable en términos de área, que podemos ser impactados por un ciclón, una tormenta o un terremoto, porque tenemos falla sísmica también. Doctor, luego de la tragedia hay un sentimiento generalizado, un efecto de la gente. He encontrado varios establecimientos donde uno va frecuentemente y la gente te cuenta, los dueños, sobre cómo ahora sus clientes llegan mirando al techo, el tema de la seguridad.
ese efecto, cómo manejarlo, ese temor que se ha creado en la población a partir de este acontecimiento, de esta tragedia. Francis, Ok. que está en la parte operativa. Mira, es lógico que todos después que vivimos una catástrofe como esta, vamos a presentar una forma de, nosotros llamamos efecto dominó, donde cosas similares nosotros vamos a manejar en nuestra cabeza, y más todo el que de una u otra forma vio algún tipo de video de lo que sucedió allí. Solamente con decir se cayó el techo, de ahora en adelante, eso crea en la mente de todo aquel que estuvo expectante esa fobia, ese favor, se llama fobia colectiva. Acuérdense que cuando COVID también tuvimos una fobia colectiva, donde todo el mundo, nadie quería que otro se le pegara, ni siquiera el amigo, era de lejos que lo veíamos. Entonces, en este caso, yo te puedo decir también por mi propia experiencia, todos, donde quiera que entramos, miramos. Yo ayer fui a un supermercado y en ese supermercado yo vi goteando el techo porque hubo un gran aguacero. Y, oigamos una cosa, yo llamé a los gerentes y dije, miren, eso es plan de mejora. Y yo soy psiquiatra, pero independientemente soy humana y he vivido el proceso. Entonces, es normal que la gente actualmente ande en una forma de fobia colectiva. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Desde los medios hasta salud mental aplicada, llevar la seguridad, que si es un síntoma de alerta, a cualquier sitio donde va, usted puede acercarse a alguien y decirle, mire, tal cosa, y eso le va a dar un poco de paz, porque mientras tanto tú estás, ejemplo, yo, que estuve en ese supermercado, yo me acerqué a varias personas que yo supiera que eran más que los simples empleados, y le dije, eso hay que arreglarlo. Y le dije a mi hijo, vamos a comprar. Ya, yo reporté, eso no va a pasar ahora, tranquilo. Ya lo que pasó allí en el YC no va a pasar en otro sitio. Pero sí nosotros tenemos que llevarle a la población un mensaje de que esto pasó, no significa que va a pasar en todos los lugares donde usted está, y que usted tiene que saber que usted tiene que mantener un control de sí. Que cuando esa mente que no le gusta parar, y eso tenemos que entender, esa mente no le gusta parar, usted mismo tenga un autofreno y decir, no, espérate, yo no me puedo meter en crisis, yo no puedo hacer una crisis, yo no puedo hacer un estrés postraumático. Las cosas pasaron, pero ya pasaron, yo no estoy en la escena, ya la escena pasó. Entonces son trabajos que tenemos que hacer, todo el personal de salud que vaya a los medios, porque así como los medios dieron información, dieron desinformación, nosotros también tenemos que entonces dar educación para poder ayudar a combatir esta ola, que es el efecto dominó, uno de los efectos dominó que vamos a tener en esta situación. Doctores, Nelson mencionaba el tema de los niños, de los menores de edad. Incluso sabemos que muchos pequeños estuvieron expuestos a información recurrente sobre el tema, porque es el comentario familiar, porque está en la televisión, porque está en la radio o porque hay también familias cercanas afectadas. Quiero preguntarles sobre el manejo de esto y cómo se va a implementar quizás algún tipo de atención para niños afectados de manera tangencial y para niños afectados de manera directa por la pérdida de algún pariente o incluso de sus padres, ¿no? Hemos visto muchos niños que han quedado huérfanos de esta tragedia. Sí, a esos niños que dentro del vínculo primario perdieron una mamá, un tío, un abuelo, un papá. En la intervención comunitaria que se va a hacer en Jaina, en Baní, en todos los sitios donde hubo familia impactada por la tragedia, se va a empezar a trabajar el programa de salud mental infanto-adolescente, de asistencia a evitar los traumas del efecto postraumático. Y en los niños se manifiesta mucho con pesadillas, con terror nocturno, con depresión, con trastornos de aprendizaje, con enuresis, se vuelven a orinar en la cama, con problemas conductuales. Entonces, a los niños la asistencia, ya en el área del Robert Rick Cabral, en el área del Santo Socorro, que son las dos áreas de asistencia, y queremos llamar a la familia, acudan a los centros de salud mental infantil con los niños. Los que han sido
en el aspecto secundario, diríamos los que lo vivieron a través de las redes, Claro. a través de la televisión, lo que escucharon, esos programas que vamos a empezar en las escuelas, con dinámica, con talleres, Sí. donde ellos se van a desahogar, la terapia del desahogo, que van a hablar y van a simular la acción de lo que vivieron para permitirles que esos niños y esos adolescentes no se queden con un estrés postraumático, no se queden afectados en su desarrollo infanto-adolescente, se le va a trabajar. A las madres y a los padres que son víctimas de la tragedia y que han perdido seres queridos, no se queden callados. Vayan a los programas de asistencia en salud mental, asistan, que las intervenciones tempranas en salud mental previenen otros eventos que pueden ocurrir en la salud mental. Y lo que se espera a partir de esta semana es que ya van a empezar los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, Sí. trastornos disociativos, el estrés postraumático, las crisis nerviosas, los trastornos de enfermedades psicosomáticas. Todo eso en términos de salud mental va a impactar la población y a la población que fue afectada. Y el gobierno lo que quiere es el acompañamiento, es que la gente busque la ayuda, que sepa dónde ir y dónde acudir y que sepa qué puerta va a tocar y saber que detrás de la puerta están los trabajadores de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadora social para el acompañamiento. Doctores, muchas iniciativas concretas, acompañamiento, pero en sentido general, ¿la estrategia contempla algún tipo de mensaje? Yo digo que hay una sensación de fatiga en la sociedad, como de cansancio, de pesadez. La estrategia contempla, no sé, si mensajes, si cuestiones que lleguen a todos. Mira qué pregunta más interesante, porque Nelson, se va a empezar en la semana una campaña que se llama Reconexión con la vida post-tragedia. Es decir, conéctate con la vida, reconéctate con la vida después de un evento traumático, para empezar ya a vivir la normalidad dentro del proceso de tragedia y de dolor que hemos tenido en la República Dominicana, que es un luto nacional, que todos fuimos impactados, que a todos nos ha dolido, y más a las familias que perdieron seres queridos. Entonces, esa campaña, reconéctate con la vida, conéctate con la vida, es lo que va a empezar tan pronto termine también la Semana Santa. La Semana Santa comienza, bueno, Domingo de Ramos, ayer. como Domingo de Ramos ayer. Para muchos es de reflexión, para otros es de diversión. ¿Uno se debería sentir mal en celebrar en Semana Santa? ¿Habría complejo de culpa o celebrar la Semana Santa sería parte de reconectarse con la vida? Bueno, yo te diría que celebrarla es reconectarse, pero es la forma de celebrarla. Porque yo, como activa en todo lo que tiene que ser el servicio full, yo no recomiendo que nadie se me encierre. Yo no recomiendo que nadie se me quede en un cuarto. Yo no recomiendo que nadie no oiga quizá aquella cosa que suele estimular tu serotonina. Pero es como tú lo haces. Claro. Ejemplo, ahora mismo, y ojalá que la República Dominicana entera oiga lo que voy a decir, necesitamos ayudar a nuestro personal socorrista, a nuestro COE completo. Necesitamos ayudarlos a ellos. Ellos también fueron impactados. Entonces, de acuerdo a nuestra conducta, como nosotros celebremos, nosotros vamos a seguir demandando de esas personas que hoy necesitan un acompañamiento, por ejemplo, un debriefing, que es una de las terapias que nosotros hacemos, donde al general Méndez yo le dije, mire general, vamos con el grupo que usted va a mandar a trabajar ahora. Yo con el equipo voy y nos reunimos en el salón que usted quiera y vamos a ayudarlo a ellos, porque todos tenemos que celebrar. Celebrar que estamos vivos, número uno, que nos despertamos. Claro. Número dos, que podemos levantarnos como país. Inclusive, muchos medios que no entendieron qué fue lo que se midió cuando República Dominicana salió como el país número uno en felicidad. Fue precisamente por cómo nosotros respondimos como país
después de una pandemia, esa capacidad de resiliencia que tenemos nosotros, que lloramos en el momento de llorar, ayudamos en el momento de ayudar, pero luego volvemos a reír, luego volvemos a funcionar, luego volvemos a hacer. Y eso tenemos que intentarlo. En esta Semana Santa no es que tú bailes y te dé la borrachera, la intoxicación, el accidente. Todo esto debemos de reducirlo al máximo. Y esto es con la cordura de todos. Pero juntarnos tenemos que hacerlo. La palabra, Johnny, es prudencia, tolerancia. Estamos en duelo. Estamos en duelo. Fuera de la Semana Santa hubo una tragedia. Aquí hay muchos dominicanos, que es tu vecino, que es tu amigo, que es tu compañero de trabajo, alguien que tú conoces, que perdió a un ser querido en esa tragedia del día 7. Esa gente necesita el acompañamiento. Y el acompañamiento no solamente lo da el psiquiatra o el psicólogo, no. El acompañamiento emocional lo da la vecina, el amigo, el compañero de trabajo, el pastor, el sacerdote, el que está cercano. Entonces, vamos a continuar acompañando. Y la Semana Santa, prudencia, tolerancia. Si se puede quedar en su casa, quédese en su casa y comparta su Semana Santa con los suyos y no se desapegue del que ha perdido un ser humano que lo necesita. La intervención específica que ustedes tienen en agenda hacer para las comunidades más afectadas, como el caso de Jaina, Baní, el Distrito Nacional, ¿cómo será la operatividad y la cantidad de profesionales que disponen para estos fines? Mira, lo primero es, nosotros llamamos a todos nuestros profesionales que tenemos en el sistema. Ejemplo, psicólogos hay más de 3.000 en el sistema. Pero también se unen aquellas sociedades y aquellos psicólogos que ni siquiera forman parte del sistema público. Porque yo te puedo decir algo. De las intervenciones que yo hice en los 3 hospitales principales que recibieron la gran embestida, esos psicólogos, la gran mayoría, no son del sistema. Vinieron de la Asociación de Psicólogos, porque los psicólogos tienen una asociación más un colegio. Vinieron grupos de psicólogos que están conformados en diferentes tipos de instituciones. Y me dijeron, Francia, aquí estamos y trabajamos. Entonces, eso mismo, más lo que tenemos en el sistema, es hacer los equipos acompañados. Sabemos que psiquiatras somos 240 en el país. No somos pocos en relación a los psiquiatras que existen por países, por personas. Nosotros somos del Caribe, uno de los que más tenemos, y Gómez sabe de eso, porque Gómez y yo dirigimos la sociedad y hemos tratado con otras sociedades de otros países. Y hay países que lo que tienen no llegan a 100 psiquiatras, nosotros tenemos 240. Pero, más lo que viene en formación ahora, que ahora sale una camada de 28. Pero, ¿qué pasa? Nosotros hacemos 2 psiquiatras por grupo, porque el psiquiatra mayormente tiende, independientemente de que podamos acompañar, pero con los psicólogos se va trabajando y nosotros lo que detectemos que tiene que medicarse, que necesita, que está entrando en una depresión, que está entrando en un estrés postraumático, que sí lleva ya una medicación, entonces eso nos lo mandan al rinconcito donde está el psiquiatra. Y el psiquiatra trabaja, independientemente de que nosotros hacemos terapias de grupo conjuntamente y la trabajamos con ellos. La gente puede desahogarse y le voy a decir una cosa. La mejor terapia es hablar. La mejor terapia es sacar todo lo que tú tienes adentro. Entonces se van a hacer esos grupos y esos grupos se le da ejemplo como lo hicimos en San Cristóbal, que nos funcionó excelente. Nosotros tuvimos transportes y yo con los grupos le daba un listado de a cuáles casas. Ejemplo, a un grupo yo le daba, toma, te tocan, como teníamos el día completo, te tocan estas 4 familias. Y ese grupo se trasladaba por ruta. Hacíamos una ruta de proximidades y le íbamos dando y ellos trabajaban la terapia de grupo, andaban con recetario, andaban acompañando y le dejaban entonces enganchado al centro más próximo donde están los especialistas para un seguimiento posterior después de esta intervención. Fueron referir a las personas, y en este caso se está haciendo, referir a las personas, por ejemplo, de Jaina, a que asistan al hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, que tiene 3 psiquiatras y tiene unos 10 psicólogos, es decir, y es una asistencia permanente. Eso es lo que se requiere. En Yaguate también, ejemplo, tenemos una psiquiatra y tenemos varios psicólogos
Ellos se unen, porque eso es lo que me gusta y me encanta tanto de los psicólogos y de los psicquiatras, que en el momento de la tragedia, ese teléfono mío se explota. Tanto los psiquiatras que poniéndose a las órdenes y los psicólogos también. Entonces, ¿qué hago? Ya con la experiencia que yo tengo de tantos años, ejemplo, los 4 años pasados, tuvimos bastante tragedia, desde la de Atomayor con los estudiantes, Higüey, autobús, San Cristóbal, después Higüey y el ciclón, después los muchachos del fuego de Salcedo, que fue en el carnaval. Y a todos esta catástrofe que involucraban varias vidas, o no tan grandes como esta, nosotros dimos una respuesta y lo hacíamos como equipo y con una sola meta: ayudar, tratar de mitigar, de que ese estrés postraumático no sea de un impacto, del efecto dominó, de que otros, de evitar más muerte, evitar más disfuncionabilidad. Y eso lo hace el equipo completo. Doctores, quiero preguntarles sobre, quizás si pueden darnos una evaluación de lo que ha ocurrido hasta ahora. Me refiero a algún levantamiento que hayan hecho quizás de esta primera semana. Si ya hay datos desde el punto de vista de la salud mental que se puedan arrojar a la población. Y esa podría ser una primera pregunta. Y una segunda, síntomas de alerta que la gente puede identificar de estas cosas me están pasando, esto no es habitual en mi conducta, no es habitual en mi forma de vivir, no es habitual en mi forma de sentir, ¿qué debo hacer inmediatamente? Y la diferenciación entre, bueno, esto que me está pasando es normal. Sí, mira, el grupo de intervención de las universidades tuvo el día antes de ayer una reunión con el Servicio Nacional de Salud, sí, y con el Ministerio, los que trabajaron en las carpas, tanto UNIBE, sí, como la UNFU, la Ocamaima, y ya están en esa experiencia compartida de la asistencia psicológica y qué fue en un levantamiento de los síntomas psicológicos que más la gente manifestó, ¿verdad? Ya eso se está evaluando, ellos lo están organizando bien para darlo a conocer. Y lo segundo es, con los mismos periodistas, se hizo una reunión en el día de ayer para hablar sobre los traumas en las redes. Es decir, del mal manejo de las redes, que no es una responsabilidad del periodista. Claro. No fue los periodistas los que subieron esa información, fueron personas que accesaron a las redes. Ahora, ¿cómo vamos como país en una tragedia a manejar la comunicación y cómo vamos a trabajar a manejar las redes? Esa fue una experiencia nueva que ahora estamos viendo, que antes no se tomaba en cuenta y que ahora vamos a tener que tomar en cuenta, de no permitir de gente que se acerca a tomar fotos para luego buscar el sancionalismo que queda en los traumas en las redes. Claro. Las tragedias que se quedan en las redes, que hacen daño en la población, lo que le llaman el dolor, sí, el trauma mental, el dolor mental que se produce por ahí. Bueno, eso también es de las experiencias nuevas que vamos a trabajar. Un plan de mejora se llama ese. Y le hacía la pregunta, doctor, sobre el tema de las alertas que se deben tomar en cuenta. Situaciones emociones que la gente diga, bueno, esto no es normal o esto sí. Dentro de esos síntomas psicológicos está el dolor, está la angustia. Eso es normal. El estrés, eso es normal. Sí. Está el factor de impotencia, sí, está el problema del sueño, está la irritabilidad, sí, está el sufrimiento. Son síntomas psicológicos que la población ha estado. En lo primero, con el trauma, lo que la gente evidenció fue rabia, ira, impotencia, dolor, llanto. Angustia. Ahora claro, va cambiando, ¿verdad? Ahora está el proceso del duelo, ahora vienen los efectos, lo que puede ser culpa, lo que puede ser remordimiento, lo que puede ser dolor, lo que puede ser depresión, aflicción, y todo ese componente es lo que la salud mental
debe acompañar, y es lo que quiere toda la estructura del Estado, ayudar a mantener la salud mental del dominicano y de las dominicanas, y que sepa todo el que está en el país, todo el que ha sido afectado, directa o indirectamente, con esta tragedia, es que sepan que hay programas de asistencia en salud mental. ¿Y dónde acudir? ¿Dónde acudir? ¿A qué hospital? ¿A qué unidad? ¿En qué escuela? Eso es lo que queremos. Al respecto de eso, se ha planteado, digamos, por lo menos por qué periodo, dar un seguimiento focalizado a todas las partes, digamos, involucradas de manera directa, porque si uno se hace un diorama, tenemos 200 heridos que fueron afectados en términos traumáticos, 226 fallecidos, X cantidad de niños y niñas en la orfandad, socorristas, paramédicos, o sea, un universo muy grande, y entonces un público, digamos, un cuerpo de especialistas amplio, pero limitado. ¿Durante qué tiempo se le va a dar seguimiento, acompañamiento, monitoreo? ¿Quién costea eso en el caso de la medicación, por ejemplo? Y finalmente, ¿y quién le da terapia a los terapeutas? El acompañamiento. Ok, mira, lo primero es que nosotros, ejemplo, yo te puedo decir desde el día martes, desde el día 1, nosotros comenzamos. Después de eso nosotros seguimos. Ejemplo, ahora mismo vamos a bajar a la parte comunitaria, pero a la parte operativa que se afectó, también nosotros le vamos a dar ese seguimiento. Y nosotros inmediatamente, nosotros tenemos la intervención, nosotros enganchamos a esos pacientes, porque se le llama paciente a todos, lo enganchamos inmediatamente a un servicio. Y ese servicio, de acuerdo a la evolución y de acuerdo a los síntomas que está presentando, inclusive si tiene que internar, interna, y si tiene que poner seguimiento cada 3 días, cada 5 días, semanal, quincenal, a ese conglomerado que tiene específicamente la afección, se hace se mantiene hasta que el profesional de la salud mental dice: ya este paciente puedo prolongarle la intervención tal día o puedo hacer tal o cual cosa. Y a nosotros nos atendemos muchas veces, nosotros mismos, más Dios. Mira. Nosotros mismos nos atendemos. Yo cuando tengo que llamar a Gómez y gritarle a Gómez, yo grito con Gómez. Y Gómez cuando me dice, hermana, digo yo, aquí estamos, manito. Porque somos eso, un apoyo unos con otros. Mira, las terapias cognitivo-conductuales funcionan en los profesionales que abordan a las personas. Las terapias intrapersonales, las terapias de grupo, claro, es lo que va a funcionar. Y funcionar la medicación. Hay una población que está afectada, que es vulnerable, que tiene una condición biológica, que tiene una condición psicosocial, van a tener el acceso a los medicamentos que el Estado en una parte lo va a facilitar. Hay un programa que se llama CLIP en Salud Pública, que precisamente a las personas que no tienen las condiciones económicas, ustedes me dirán, doctora, pero nosotros no habíamos oído de eso. Sí, los profesionales de la salud mental mandan esa receta con el paciente, el CLIP lo compra. Nelson, lo último decirte, en la campaña de Conéctate con la vida y reconéctate, es funcionar, organizar el espíritu del voluntariado. La República Dominicana demostró que es empática, que es afectiva, que es solidaria, que es altruista y que es voluntaria. Lo hicieron como miles de dominicanos fueron a donantes de sangre, como miles de dominicanos ayudaron sin que nadie los movilizara de una manera espontánea. Ahora, el Estado le corresponde, y es lo que nos hemos sentado con el señor presidente, que se pueda quedar organizado, instruido, el espíritu del voluntariado, el carácter del voluntariado, que más dominicanos de esos donantes se queden en un banco de data, donde sepamos en otra tragedia a quién llamar, dónde están, cómo se llaman los que facilitan la sangre o positiva o negativa, dónde están, cómo se llaman y llamarlos. Que se queden en el estilo, en el espíritu del voluntariado. Que más dominicanos quieran ser voluntarios del grupo de socorristas de la OE. Tienen que existir.
de bomberos, que más dominicanos voluntarios quieran estar en áreas del Estado, el espíritu del voluntariado tiene que quedarse construido en República Dominicana. Bien, yo creo que la sociedad dominicana saldrá camino. Ustedes mencionaron la resiliencia. No somos como el mexicano que canta sus penas y llora sus alegrías, pero el dominicano ha tenido la capacidad de sobreponerse. Yo creo que esta tragedia también, ustedes deben ver la precariedad en que funciona la salud mental en el país. En el presupuesto de salud pública es casi la cenicienta, el 0.00. Es así. 0.077. O sea, entonces quizás ahora se le preste más atención, quizás para esta estrategia también fluyan los recursos suficientes. El presidente pele por la cartera, vamos a decir así, para que esta estrategia sea exitosa, porque también ha servido para develar nuestra carencia. Ahí vimos lo de los patólogos, 177 patólogos, casi insuficientes, 79 de los cuales están en Santo Domingo, o sea, es más del 40%. Ahí hay una gran desigualdad. Entonces, ojalá que esto sirva, la tragedia, para poder no solamente fortalecer la salud mental, sino para que la sociedad aprenda de cada una de estas situaciones. Fenómenos, este no sería necesariamente imprevisto, pero fenómenos de grandes magnitudes. Pueden venir. Yo escuché a alguien decir, esto fue localizado en un edificio, y si es un terremoto. Claro. Correcto. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Creo que lo post-tragedia es lo que manda. Yo creo que ustedes están bien encaminados. Yo Muchas gracias. le incito a ustedes, en los socorristas, en los voluntarios, que ahora probablemente vuelvan a la calle. Y bueno, seguiremos hablando al respecto. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Vamos a pausa.